El último conversatorio, que es siguiendo el camino de un diseño de un juego de mesa. Mañana vamos a seguir avanzando en este viaje. Vamos a ver el diseño de juegos de mesa y el aporte de otros saberes creativos. También. Y sabores también. Porque no solamente es matemática, no solamente es buscar la mejor mecánica, sino que, y aquí vamos obviamente a tratar de profundizar un poco más, hay otros participantes, otras áreas que agregan valor y hacen que un juego sea un producto de entretención, no solamente a la hora de sentarse a jugar, sino a la hora de jugarlo con las manos, de verlo, de compartirlo, ¿ya? Para eso me acompañan Rodrigo, Víctor Hugo y Andrea, ¿cierto? Rodrigo de Sir Cocktail, un gran profe, por decirlo de alguna forma. He conversado con varias personas que están a cargo de la mano de Rodrigo en el Centro Cultural España y, ¿cómo se llama el otro proyecto? Se me olvidó el torpeo. Tantos sombreros que tengo ya, se me olvida. Dame un segundo, o si me puede ayudar. La caja lúdica, perdón. Por último, seguimos con Víctor Hugo, nuestro Mr. President de Ludi Chile, cofundador de Ludoísmo. Y por último, Andrea, ilustradora, que bueno, pueden ver harto de su trabajo ahí en esa mesa, trabaja con la editorial Fractal, que nos van a contar un poco desde su punto de vista. Hay por lo que he visto yo, tres personalidades distintas que le entregan distintos valores agregados al producto de su viaje dentro de este viaje lúdico. Así que, Rodrigo, lo dejo que empiece con su presentación. Súper, gracias. Oye, recuerde, 8 minutos, vamos a estar cronometrando, sin nervios, con confianza. Yo hice pensando en 10, pero bueno, voy a tratar de hacerlo anoche. Oye, bueno, primero que nada, contar lo contento que estoy de ver esta sala llena y tanta gente conocida y querida. Es como igual grato para uno, el corazoncito se revuelve. También se revolvió cuando Víctor me invitó a hacer esta charla de qué es editar un juego de mesa en el seminario, en el Congreso Internacional de Diseño y Edición de Juegos de Mesa. Y yo dije, wow, tremendo honor, mamá, papá, mira a la invitación. Pero resulta que era una trampa. Cuando leí el subtítulo me di cuenta que era una trampa venir a contarles a ustedes, que son los que editan juegos todos los días, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánta gente se considera o es editora de juegos de mesa acá? Bueno, un montón. Así que les digo inmediatamente que fue imposible tratar de conseguir una definición que los dejara a todos y todas ustedes satisfechos. Así que el ejercicio que hice fue conversar, estudiar y observar qué es lo que se hace en la industria y tratar de recopilar todo eso en una síntesis del problema que enfrenté. ¿Ya? Tal vez no les traigo una respuesta, sino que les traigo lo difícil que fue responder esta pregunta. ¿Y por qué es tan difícil? Porque, bueno, me soplaron la semana pasada, o durante la semana, en verdad, que existen o existieron 26.000 editoriales, no están todas vigentes al día de hoy, ¿cierto?, en la BGG, lo que significa que ahí hubieron 26.000 formas de hacer editorial, cada una con sus ideas, con sus innovaciones, con los problemas a resolver, con las oportunidades para decir, bueno, ¿cómo sobrevivo en esto?, ¿cierto? Yo llevo 6 años, pero en verdad llevo 6 años no editando, sino que sobreviviendo. Entonces, definir qué es lo que hace una editorial es completamente un ejercicio que no me llevó a nada, ¿ya? Que eso quiero contarles un poco. Sería súper grato. Antes de continuar, quiero decir 2 observaciones. Una es que voy a hablar muchas veces de la palabra producto. Me refiero a producto cultural y también a producto comercial.
Yo esa discusión filosófica no la voy a tener, sino que lo que quiero es como hablarle un poco de esa cajita, la edición. Y la segunda nota es que, como me recordó hace pocos minutos mi amigo Dani Missing, que le toca hablar mañana, en este flujo falta el usuario final. Hay que agregarlo también en esa cadena de valor. Sería súper fácil pensar en una cadena productiva ideal donde el diseñador diseña, la editorial edita, la distribuidora distribuye y la tienda especializada comercializa. Sin embargo, la realidad acá en Chile, y sabemos que los diseñadores también se autopublican, se autoeditan, y al tener productos en su casa, arrumados en grandes bodegas, tienen que salir a venderlo en circuitos independientes, ferias, página web, Instagram, haciendo de todo. Las editoriales también tienen juegos originales y también, por falta de oferta, se distribuyen y venden en sus páginas web, van a eventos, participan en ferias, organizan ferias también. Y pasa que las distribuidoras, de hecho hace poco vimos una que, iba a decir para el otro lado. Las distribuidoras también localizan, ¿cierto? Cuando compran propiedad intelectual, juegos en otros idiomas y lo traen acá. Y ahora sí el chiste que iba a contar, hay distribuidoras que, como vimos hace poco, abren su propio e-commerce y empiezan a vender directamente al público. No, pero por favor, déjenme contar la historia, Y tiendas especializadas que también, por haber poca oferta de distribución, ellos son los mismos importadores, alianzas de tiendas que se juntan para poder traer ellos mismos juegos, y tiendas que, esto es secreto comercial, no puedo decir quién, pero empiezan a generar sus propios juegos para generar diferenciación. El que sabe, sabe, y el que no, va a saber. ¿Ya? Entonces, teniendo ese mapa completo, ¿cómo me piden a mí que defina qué es lo que hace una editorial si es que en realidad estamos haciendo todos de todo? ¿Sí? Pero lo voy a intentar. Lo primero que me doy cuenta es que la línea delgada que separa el diseño de la edición y la edición de la comercialización en verdad no es tan delgada. ¿Ya? Hay muchas cosas que ocurren entre medio, las editoriales también prototipan, testean, ¿sí? No solo los juegos originales, sino que los juegos que reciben. Y hay muchas editoriales que generan contenido de marketing, se preocupan de eso también y participan en los eventos de demostración. Lo que yo quiero es, ojalá poder, igual como pude hacerlo de forma fácil, poner las cajitas dentro de diseño y comercialización, poder encontrar las cajitas que van dentro de la edición. Ahí fue donde me recordé las horas y horas de video. Por favor, avísame el tiempo porque yo me alargo. Ya, vale. Las horas y horas de video que vi de Pepe, que publicaba ahí cómo hacer industria. Todas las conversaciones con Coque Fractal. Todos los litros de cerveza que se convirtieron en conocimiento con Víctor y Pablo. Y logré más o menos recordar qué era lo que se hacía ahí en la edición. Que, vamos a ver. Eso, que es editar, ¿sí? Diseñar, diseño editorial, no estoy hablando de diseño gráfico, ¿sí? Y publicar. O sea, estoy hablando de un trabajo donde un editor, un diseñador y un productor, este conjunto editorial, si estos son los saberes que debe tener una editorial, se ponen en la práctica para realizar una serie de actividades que transforman una obra cultural o comercial que genera un autor y dejarlo en un producto listo, impreso, ¿cierto? Naturalmente, listo para que un usuario pueda usarlo. ¿Sí? Desde la creación hasta una transformación desde la creación hasta que alguien lo pueda usar. ¿Ya? Esa transformación considera esta conceptualización como producto de mercado o cultural, ¿cierto? Y requiere de transformaciones tanto en lo físico, ¿cierto? La materialidad, el tamaño de los componentes, el tamaño de la letra, la ubicación de dónde van las cositas, ¿cierto? Como también aquellas transformaciones que tienen que ver con asegurar que la experiencia del usuario sea ojalá lo más cercana a la experiencia que el autor está tratando de imprimirle a este juego. ¿Sí? Cosas que no son edición en esta
mirada, ojalá, no es ojalá, sino que en esta mirada de ideal, de industria ideal, donde solo las editoriales editan, los diseñadores diseñan y las distribuidoras distribuyen, no es editar, por ejemplo, llegar a transformar tanto un producto que uno se transforma, como uno como editor se transforma en un co-creador, ¿ya? El Miguel, que está ahí al fondo, sabe perfectamente, porque nos está pasando justamente ahora, que presenta un juego, una editorial, y en la editorial empieza a transformarlo tanto, que uno termina diciéndole, ¿sabéis qué, Miguel? Esto que estamos haciendo es una co-creación. Pero debo reconocer que es para ambos lados. Y estaba esperando este momento, que estoy muerto de calor. ¿Me permite, por favor? Por supuesto. Como esta transformación es para ambos lados, bueno, el Miguel también me transformó a mí. Entonces aquí, para que vean cómo es una relación para los dos lados. Estaba esperando sacarme la chaqueta todo el día escondiendo la polilla. Así que, aunque uno peca de... Ay, chuta, se subió el volumen. Aunque uno peca de co-crear, ¿cierto? El autor también puede involucrarse tanto en la editorial. Al final Miguel no se quedó conmigo, se quedó con él. Pero igual, lo que quiero decir es que los autores también se pueden involucrar más allá en las industrias, perdón, en las editoriales. Otra cosa que yo creo en esta mirada de nuevo de industria ideal es que las localizaciones que son solo una traducción, es decir, que no cambian reglas o arte, no son edición. ¿Por qué? Porque la edición, digámosle la transformación, la incorporación de valor ya ocurrió en la editorial madre, ¿sí? Lo que sí considero yo que es edición es conceptualizar dos cosas que me pareció muy de la mano como del área de la tecnología, que es como desarrollar un hardware, que son todos los componentes que nosotros conocemos que puede tener un juego, y el software, que es todo este contenido intangible que puede tener también un juego, las reglas. Y si el editor logra habilitar una correcta interacción entre todo el hardware y el software de un juego para permitir que la experiencia del usuario sea efectivamente la experiencia que el autor está logrando imprimir en estos componentes y reglas, entonces eso es lo que yo considero, o lo que yo he observado, que sí es una buena edición de una editorial madre, como la primera editorial, ¿sí? No estoy hablando de las localizaciones. Finalmente, para terminar, porque me dijeron 8 minutos, la edición creo yo que es la transformación, no en el sentido del cambio, sino que la transformación en el sentido de la consolidación de una experiencia que permite incorporarle valor para poder asegurar que las ideas del autor logren llegar a los usuarios. Ojalá que ese resumen haya servido. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, el micrófono Víctor Hugo, que nos va a hablar un poco del desarrollo dentro de este mismo camino de edición. 8 minutos también, todos por igual. Vale, muchas gracias. Primero, me parece fantástica la presentación que acaba de hacer Rodrigo, porque me da el pie perfecto para empezar con mi charla, que habla sobre el desarrollo. Y es súper importante esta terminología, porque es una terminología que parece que fuera intuitiva, pero en verdad no lo es tanto en juegos de mesa. En videojuegos, prácticamente todas las personas que trabajan en videojuegos desarrollan videojuegos y son desarrolladoras de videojuegos. Por lo tanto, muchas veces se piensa, y parte de las discusiones que teníamos en 2016 pasaron por, ¿somos desarrolladoras de juegos de mesa? Sin embargo, cuando hablamos específicamente del diseño de juegos de mesa y la edición de juegos de mesa, el desarrollo tiene una terminología bien específica. Y tiene que ver principalmente con un espacio que tenía Rodrigo en sus diapositivas, que es donde la edición abarcaba parte del diseño de juego.
Aquí tengo un par de citas que encontré buscando algunos referentes que pudieran darme luces de cómo definir esto. No voy a leer las citas cada una por separado, pero sí quería recomendarles a todas las personas que estén presentes que no conozcan los podcasts de Ludology y del Board Game Design Lab. No tienen desperdicio, sobre todo Ludology, la época de Geoff Engelstein con Gil Hova es fantástica, hay un montón de conocimiento muy importante para absorber ahí. Y básicamente estos conceptos que son de personas dedicadas al desarrollo de juegos de mesa, yo los puedo, los voy a resumir más adelante, pero como les digo, requieren de que la editorial, la casa editorial, trabaje el diseño de juego de mesa. Ya hablamos de lo que es el diseño de juego de mesa, ¿cierto? Llegar hasta el prototipo, la propuesta de la experiencia. Pero ¿cómo? La editorial tiene una visión de producto y eso podría requerir modificaciones del diseño de juego. Tengo un par de casos súper famosos de desarrollo de juegos de mesa que me parecen interesantes. ¿Conocen Colonos de Catán? Un juego indie, poco conocido. Resulta que todos conocemos la historia de que Klaus Teuber, cuando trabajaba Colonos de Catán, estuvo 4 años trabajando en su sótano este juego. Y todos pensamos que, por supuesto que Klaus Teuber trabajó 4 años en el Colono de Catán que jugamos. Sin embargo, el juego que le propuso a Cosmos, cuando se lo fue a presentar, que fue como en el año 92, me disculpará Gilco de que hable de los alemanes, pero me corregirá después. Era una gran, un gran juego con muchos momentos en donde primero yo tenía que explorar una isla que estaba cubierta y luego esa isla tenía que desarrollarla en los asentamientos y después nos íbamos a un gran enfrentamiento en donde teníamos que luchar por la dominación de la isla, ¿cierto? Un juegazo gigantesco. Y resulta que con gran sabiduría en Cosmos encontraron que el juego era fantástico, pero era demasiado grande como para comercializarlo en un solo juego. Y eso da origen a 3 juegos publicados de Klaus Teuber: Colonos de Catán, Endecker y Domain. Yo esta historia la he contado un montón de veces y siempre lo contaba como un rumor, pero me hice la pega de buscar la historia de Catán. Son esos los 3 juegos los que eran el prototipo original que presentó Klaus Teuber a Cosmos. Por lo tanto, en la etapa de desarrollo podemos decir que el juego gana, el juego puede mejorar, ¿cierto? Y este es otro caso interesante que me pareció de Bruno Feduti, que es un autor francés, en donde él va y le presenta a la editorial un juego donde somos señoras que van a la plaza a alimentar a las palomas. Y la editorial toma el juego, le parece un excelente juego, pero lo convierte en gatos que cazan peces en una isla de Miahui. Por supuesto que eso también es un caso en donde el desarrollo gana para el producto final. Y aquí vendría la definición que propongo en este momento y que habla de cómo el desarrollo es una depuración que se realiza al diseño de juego para cumplir con la visión de producto de la editorial. Esto implica modificar los mecanismos y o la temática del juego como lo vimos recién. Sin embargo, un buen desarrollo, un buen trabajo de desarrollo intensifica la experiencia del diseño y hace lucir con más fuerza el corazón del juego. No lo cambia, como bien decía Rodrigo, sino estamos entrando en otro tipo de relaciones que tiene que ver con la coautoría, la co-creación. Y otro elemento que me parece súper importante es que debe haber un diálogo fluido entre la persona que hace el diseño y la persona que hace el desarrollo. Bruno Feduti, que tiene un blog muy extenso en su experiencia con el desarrollo, que tiene que ver desde cómo el autor no se enfrenta de la manera adecuada al proceso de desarrollo, dice que idealmente antes de firmar el contrato se establecen las condiciones en las cuales el juego va a ser desarrollado. Dice Bruno Feduti, y yo estoy de acuerdo con él en este caso,
No hay peor experiencia que entregarle el prototipo a una editorial y que pasen 3 años y diga el juego está listo para ser publicado y uno se encuentra que el juego era diferente al que uno entregó inicialmente. Entonces, ¿cuáles son algunos motivos que tiene una editorial para desarrollar el diseño? Primero, adaptarse a la línea editorial que tiene esa casa editorial. Por ejemplo, si hay un juego que es un enfrentamiento en donde el autor propone mecanismos y una temática muy sangrienta, pero el juego le parece interesante, podría fácilmente transformarse en payasos que se pegan cachetadas. Eso es adaptarse a la línea editorial. El cambio de la temática, por ejemplo, ya lo vimos con el caso de las palomas. Yo podría decir, este juego es muy interesante, de intercambio en el Mediterráneo, las mecánicas son interesantes, pero el intercambio en el Mediterráneo está un poco utilizado y lo vamos a hacer intercambio en el espacio u otro elemento de intercambio. Refinar los mecanismos, y eso también es interesante porque ya lo tuvimos en las discusiones anteriores. ¿Cuándo se termina el juego? Muchas veces el autor del juego de mesa, la autora del juego de mesa, está tan encima del proceso que hay cosas que no puede dejar ir. El desarrollador o la desarrolladora, la persona que hace el desarrollo del juego, entonces viene a mirar el juego sin esa carga, sin la mochila de todos los años de testeo y de diseño que tiene el juego. Y puede decir, yo entiendo lo interesante de este juego, yo sé cuál es el corazón, qué es lo que hace brillar este juego, vamos a sacar algunas cosas que tú no puedes dejar ir para que eso crezca y brille con más fuerza. Y finalmente, y esto también hay un elemento que hay que tener cuidado, que es el reescribir las reglas. Muchas veces el diseñador del juego de mesa propone un reglamento y ese reglamento no es lo mismo que el manual de juego con el cual se enfrentan las personas para aprender a jugar. Y ese trabajo también es parte del desarrollo. Hay que tener cuidado, ¿por qué lo digo? Porque hay situaciones en las cuales el reescribir las reglas podría afectar al diseño, sin querer a veces. Entonces, ese diálogo fluido con el autor es muy importante. Me voy a quedar con una cita final que nos propone Bruno Feduti. Y dice, el desarrollo de un juego de mesa, siendo desarrollo un eufemismo para decir cambios de reglas realizados después de firmar el contrato de publicación, es la parte más agotadora, mental y moralmente, del diseño de un juego de mesa, hasta el punto de que a veces me siento tentado de abandonarlo. Entonces, un diálogo fluido, una buena relación entre la persona que se va a encargar del desarrollo de parte de la editorial y el autor o autora de juegos de mesa es muy importante para no agotar a nuestros autores y autoras. Y con eso termino. Muchas gracias, Víctor Hugo. Andrea. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Trehuela. Vengo un poco desconectada porque vengo recién aterrizando, pero estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, mi tema va muy relacionado con lo que estaban hablando los chicos y también va en números y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El tema es cómo la ilustración aporta a la experiencia del producto. Hablaron poco, eso sí, de la ilustración, chiquillos, les quiero decir. Vamos. Entonces, y el subtema es la importancia de la representación visual de minorías y disidencias. Ya, pienso que es importante decir quién soy porque yo creo que nadie me conoce. Soy ilustradora, soy artista visual y soy profesora de arte en un colegio. Porque como todo artista en Chile uno tiene que hacer de circo, igual que los cabros dijeron. Voy a saltarme esta diapositiva en honor al tiempo, pero voy a decir también que no estudié ilustración, sino que como estudié arte, ejerzo la ilustración desde ese ámbito. Como que no estudié la ilustración y he tenido que aprender un montón en el camino a tropezones
igual como han hablado antes los de editorial y todo, porque no hay un manual para el camino artístico, ni el manual tampoco para los juegos, rarísimamente. Y entré al mundo de los juegos de mesa gracias a Fractal, que me invitaron a ilustrar el Tori Tori de Laura Mena, que está sentada por ahí. Amada. Y bueno, basé mi presentación en 4 preguntas, que la primera vendría siendo ¿qué es la ilustración aplicada a los juegos de mesa? ¿Cuál es el aporte del ilustrador e ilustradora? ¿Qué nos dicen los números? Voy a hablar de un pequeño estudio que también partió de un rumor y luego lo corroboré. ¿Y quién me representa finalmente como persona que experimenta un juego? ¿Ya? Como estudio de arte, voy a partir con una presentación de arte de este artista que se llama Piero Manzoni, que hace el ejercicio de crear un pedestal, pero con las letras mirando hacia arriba. Entonces el mundo vendría siendo la obra de arte y el pedestal es el plinto, como se dice. Y me parece que la ilustración en el sentido de los juegos de mesa también es el momento en que uno cambia la perspectiva de las personas en base a lo que va a experimentar. Y por eso la ilustración les traje varias definiciones. La ilustración así, en esta definición, es que es una representación visual que está inspirada por o complementaria a un texto de diverso género que se utiliza para expresar ideas y o sirve para documentar y registrar hechos y experiencias. Pero esta definición es como ampliada a todo, ¿no es cierto? Podría ser un cuento para niños, podría ser una botella de vino. Esta también es una definición muy amplia que habla de lo mismo, de revistas, libros, materiales de enseñanza, animaciones, etc. Pero la ilustración, para mí, que concuerdo con este autor, es aprender a pensar visualmente algo y expresarlo para los demás. Y crear este mundo en el que uno contextualiza ese trabajo. Y en este caso, desde la historia, ya sabemos que la imagen va muy unida al contexto, y en este caso de los juegos de mesa, el contexto hace a la imagen, ¿no es cierto? Ahora la parte difícil es qué aporta esta ilustración a los juegos de mesa. Porque vimos que en el desarrollo hay muchas ideas, los autores tienen un mundo en su cabeza y luego tienen que contratar a alguien que exporte esa idea a el plano visual, ¿no es cierto? Y ahí entramos los ilustradores. Para mí, la ilustración en los juegos de mesa es lo que te encanta a buenas y primeras de ese juego, ¿no es cierto? Cuando uno va a la tienda y dice, yo compraría esto porque lo encuentro hermoso o me parece interesante o los colores son, no sé, mi gama de colores. Y en este caso puse la portada de Everdell, que la encuentro hermosísima, porque te crea un ambiente en el que tú quisieras entrar, ¿no es cierto? Algo que yo quisiera pertenecer. Ahora, nunca he jugado a Everdell, así que creo que es hermoso igual. O en este caso, tampoco sé cómo se dice, pero Sinte, creo. Sainz. Pero sí, tiene como la lógica, uno inmediatamente quisiera entrar en este mundo, ¿no es cierto? Y conocer qué está pasando en este extraño lugar. Creo que no se actualizó mi presentación. Ya, bueno, pero esta es la parte de los números que les quería mostrar. Esta es una presentación no me acuerdo el nombre de la niña, pero es que en el fondo el rumor era que aparecían más mujeres, o sea, menos mujeres que ovejas dentro de las portadas de juegos, de los 200 mejores juegos de una página BGG, ¿ya? Y claramente cuando lo conversé con la Lau, porque lo estábamos hablando con la Lau, fue como, no, imposible, no puede ser. Y efectivamente fui a los gráficos y ahí está, o sea, los animales y los aliens, es más probable encontrarse con animales y con aliens en una portada de juegos que encontrarse con una mujer.
Entonces, ¿por qué me parece importante la pega del ilustrador en el contexto de los juegos de mesa? Porque así como está el panel, el juego es como 3:1, o sea, hay muchos hombres versus mujeres. Ahora este estudio, y lo decía la autora, tiene un sesgo que podría ser, por ejemplo, que los hombres que se destinan como hombres blancos caucásicos también tiene como poca distinción dentro de ese rango, pero entre mujer y hombres hay varias distinciones, pero lo que me importa de este estudio es cómo uno va creando estereotipos a partir de los géneros. Y cuando uno es mujer, no sé, por lo menos cuando yo era chiquitita o niña, me costaba mucho identificarme con personajes dentro de muchos mundos, ya sea de la animación, de los juegos de video, y los que supuestamente eran para mí eran, no sé, la oveja con la cintita en la cabeza, una mujer así como de rosado completa, y todos esos estereotipos al final no me representaban como niña. En el fondo yo como niña era alguien que jugaba con autos, que me gustaba, no sé, del Rey León, no era Nala, era Simba. O sea, como que habían las niñas o el sector de niñas que no eran representadas a través de personajes femeninos, terminaban representándose a través de personajes neutros, ¿ya? O personajes masculinos neutros, como Simba, por ejemplo. Y en este caso traje la contraparte, que vendría siendo uno de los pocos juegos de mesa que tiene en su portada una mujer con un sesgo poco, o sea, al revés, no sesgado, que en el fondo está esta mujer haciendo de luchadora con una armadura y está atacando a este monstruo. Entonces, ¿por qué me parece importante? Porque al final el ilustrador también da la posibilidad de irse representando a través de, o sea, hacer que los demás se representen en su trabajo. Independiente del juego en sí, después eso lo verá quien juegue el juego. Y este es el estereotipo que yo les decía, que si yo me tuviera que identificar con alguien, me identifico mucho más con Daria como mujer, y creo que las mujeres de esta sala opinarán lo mismo, que es la conejita ridícula que puso Disney, que tiene rímel. O sea, yo todavía no entiendo por qué una coneja tiene rímel, nunca lo entendí y me parecía absolutamente ridícula. Y así hay muchos ejemplos, ¿ya? O sea, si por ejemplo los hermanos de la Warner Brothers eran 3, una mujer, y esa mujer tenía falda y una rosita, ¿ya? Entonces como que el tema de la representación es muy importante para ir incluyendo a más personas, en este caso mujeres, dentro del género de los juegos. Hice como esta lista de cositas que van como perpetuando la representación de personajes femeninos que son subrepresentadas, que son sexualizadas, como la conejita también de Bugs Bunny, que tiene tetas, no sé por qué. Perpetuando estereotipos, características que digan que es niña o mujer, como la rosita en la cabeza, y que realizan actividades determinadas, como planchar, jugar con muñecas, etc. Y además códigos de colores. Y en esta búsqueda de representación, Y en esta búsqueda de representación hay diferentes factores que uno podría decir que va a llegar a como un buen puerto. Por ejemplo, cuando hicimos Tori Tori, la Lau tenía en su cabeza, esto lo conversé con ella, así que espero representar sus ideas, si no me tendría que levantar la manito. Tenía en su cabeza armar un juego en el que todos los personajes fueran femeninos, pero no en un ánimo de venganza ni nada por el estilo, pero sí como para poner en tela varios personajes femeninos que tuvieran diferentes características más reales. Y a medida que fuimos diseñando el juego, siempre caíamos es como el juego este del pinball, que uno como que trata de zafar pero siempre caes al mismo hoyo. O sea, terminábamos haciendo, por ejemplo, una mujer indígena y la terminábamos, yo por ejemplo la hacía un poco más gordita, y al final terminábamos cayendo en este bucle de estereotipos por default. Y después de trabajar mucho cada personaje, ese es un solo personaje que además ya habíamos cambiado de antes, terminamos con la representación final, que creo que es la más a la izquierda.
Y también en la portada incluimos a un hombre y una mujer para ser equitativos, aunque no haya nombres dentro del juego. Claro, ahí hay como 3 representaciones de la misma mujer en diferentes como códigos de la cara y pelo, estilos. Pero lo que me importa de esto es como el desarrollo del juego también incluye en la parte de la ilustración cómo uno va armando personajes que puedan representar a los demás sin tratar de caer en este estereotipo y de sentir que la otra persona se pueda identificar. Y llegamos a esta variedad de 4 personajes que, claro, igual en algún momento debimos caer en algo y puede que nos funen en algún momento, pero son personajes súper amables que también, por ejemplo, el de más izquierda puede representarse de diferentes sexos y que la gente también se confunde, o los niños dicen, yo quiero ser el niño, y eventualmente no es niña, o sea, no es niño, es niña. Pero igual eso al final da lo mismo, como que la idea del juego era que las personas se pudieran representar con uno y independiente de su género o de donde fuera, o de su raza también. Y eso, quería agradecerle a Fractal por incluirme en su presentación, en sus juegos en realidad, y cualquier pregunta nos harán ahora. Gracias. Ya, yo les quiero hacer una pregunta, la misma pregunta a los 3, un poco colgándome algo de que dijo Andrea, de que existe mucha información, paso 1, paso 2, paso 3, pero nadie cuenta de los errores, de las dificultades que tenemos, partiendo por nosotros mismos, personas que dedicaron a autoeditarse un juego, vamos aprendiendo en el camino lo que es editar un juego, y seguimos aprendiendo, y nos hemos dado cuenta que hemos cometido varios errores en el camino que a lo mejor si hubiésemos conversado con alguien ya vivió eso, hubiésemos ahorrado tiempo, sudor, lágrimas, sangre, todo lo que nombraron en el panel pasado. Para cada uno, en relación a obviamente su expertise, ilustración, desarrollo, y usted a cargo de las nuevas generaciones de creadores de juegos, ¿qué recomendaciones le podrían hacer a todos los que estamos aquí para iniciar el proceso de desarrollo, de edición, de ilustración? ¿Qué problema ustedes, ahora con experiencia, pueden decir, bueno, cuidado con esto, a raíz de lo que decías tú, de los estereotipos, caer muy fácil en el estereotipo? ¿Qué consejos podrían darnos para un poco seguir avanzando en este proceso y cada vez que juegos mejor editados, mejor ilustrados, mejor desarrollados? Vale, se me ocurren 2 ideas. Una, la dijiste tú recién, que es si hubiese hablado antes con. Eso resume principalmente una idea. En los inicios de Sir Cocktail yo conversaba mucho con el Coque Fractal, que no sé si está por acá, pero recuerdo que me explicó, me enseñó un montón de cosas a un punto en que recuerdo una hojita que él escribió de así como, así se importan los juegos de China. Y eso hasta el día de hoy es como nuestro checklist de cómo hacer la pega. Y creo que sin duda eso es una súper buena idea, como preguntar, no tener miedo a decir no sé esto, cómo se hace, y conversar con los colegas que sí lo han hecho. Creo que eso es como la primera idea, es como preguntar, hablar con la gente que sí está haciendo esto, sin miedo, sin pudor. En el peor caso te van a decir, no tengo tiempo, hablemos después, o chao, no sé, pero una cerveza, claro. Y la segunda es desapegarse harto de las ideas propias, porque uno siente mucho que sus proyectos son como bebés, que si te lo critican, si te lo quieren cambiar, si es que... no sé, esas ideas preconcebidas que de repente llegan unos prototipos que vienen casi que en una caja cartón piedra, forrada, con un papel autoadhesivo, una gráfica final, y uno dice, bacán todo el trabajo, pero me encantaría hacerle casi cambios a todo. Entonces, cuando uno propone un cambio a alguien que viene con una idea tan trabajada, inmediatamente ve esas caras de chuta, pero me quieren cambiar mi proyecto, y eso creo que es un buen ejercicio, desapegarse de las ideas propias y dejar que
todos estos saberes que hay en esta cadena que les mostraba de un saber detrás de otro, dejar que las personas que están después de mí en la cadena también puedan incorporar sus propios saberes, y eso significa dejar que la gente meta su mano en mi proyecto que llevo 3 años trabajando. Es Resumiría lo que dice Rodrigo en no haber leído el manual de emprendimiento de Conjugar, ni haber visto las charlas que quedarán en YouTube también, como nos decía Rubén. Sobre el desarrollo, y parte de los consejos que ponía yo en la presentación son fruto de la experiencia. A mí han desarrollado juegos míos y yo también he desarrollado juegos de autores. Por lo tanto, he estado en ambas veredas y he tenido estas conversaciones con muchas personas de aquí de la audiencia y pensarán que me estoy desdiciendo, pero en verdad lo que propongo ahora viene fruto del aprendizaje, y es tener un diálogo fluido entre la persona que desarrolla y la persona que diseñó el juego. Y con el ilustrador e ilustradora también, por supuesto. Entonces, porque, claro, cuando uno desarrolla el juego, dice, lo vamos a hacer así para que salga mejor, ¿cierto? Tal vez hay que cortar definitivamente el vínculo con el autor o autora. Y por el contrario, cuando uno le están desarrollando el juego, uno dice, uno de los consejos súper importantes que le dan a los autores nuevos es déjate editar. Permítele al editor que trabaje el juego y haga lo que quiera con él, ¿cierto? Entonces, yo me vi enfrentado así como esas dos posiciones, en déjate editar o que me dejen editar, ¿cierto? Y a veces no estar de acuerdo con la otra idea o proponer un cambio y que ese cambio no se resuelva, ¿cierto? Creo que todo se resuelve mucho más con diálogo, en el cual ambos entendamos desde el principio que todos los involucrados queremos que el juego sea mejor y que sea un éxito. Esa sería mi recomendación a propósito de la experiencia de repente no entender muy bien cuál es ese diálogo que debe existir. Perfecto. Aplauso. Andrea. Desde mi perspectiva, a ver, en el mundo de los juegos de mesa he tenido mucha suerte porque Fractal fue muy comprensivo y hemos tenido muy buena comunicación. Como dicen los chiquillos, tener buena comunicación es la clave. Y además que raramente cada vez que dibujo es como, tu dibujo está bacán, entonces como, ¿en serio? Pero fuera de eso, en otras áreas de ilustración, no sé, haciendo otro tipo de productos, botellas de vino o etiquetas, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que quiere y está esperando que uno con una varita mágica le solucione su problema y aparezca un dibujo perfecto que ellos tenían en su cabeza. Y te dijeron, queremos algo azul, pero con un tono verde. Nada más. Entonces es muy difícil. Y ahí también he aprendido con el tiempo que uno tiene que hacer más o menos un cuestionario de preguntas a la persona que le estás dibujando para sacarle de su cabeza toda esa información. Porque no te la van a decir y porque tampoco se lo enseñaron. O sea, volvamos al colegio y pensemos en nuestra educación artística y es nefasta. Otro tema para otra ocasión. Pero más allá de eso, sí, la comunicación importantísima. Y dos, quienes quieran ser ilustradores, hay dos formas de ser ilustrador que me parecen ambas válidas, como mandar un trabajo y decir yo trabajo tantas horas y hago tanto con esto y me pagan por esto y está todo bien, porque si no uno trabaja el doble. Te embalas con un proyecto, no sé, Toritori, y haces un mundo extravagante y toda la isla y te dicen como no, solamente necesitamos la casa. ¿Ya? Y ahí trabajaste el doble y tienes que entregar la casa y es como ya, bueno. Y si no, tú te integras, como lo que me pasó con Fractal, te integras al equipo y haces todo lo que te piden y haces más y finalmente ellos me decían como, hey, has trabajado el doble, te queremos pagar un poco más y hay un trato como de las ambas partes en función al trabajo. Eso rara vez se da, no creo que pase siempre y
puede que yo esté muy acomodada en estos 3 juegos que llevamos, pero yo creo que esa es la parte ideal, porque como uno ilustrador también tienes ese sentimiento de que estás haciendo como tu propia guaguita, y cuando te dicen, bueno, quizá lo vamos a llevar a Alemania y van a cambiar al ilustrador, es como, oh, bueno, pero hice todo lo que pude, di lo mejor de mí y bueno, ahora paso la posta. Pero por lo menos uno sabe que tu trabajo es valorado y bueno, esa es mi experiencia. ¿No? Ya. Vamos, por tiempo tenemos 2 personas al azar. Hola, ¿qué tal? Es súper práctico. Ya entiendo el concepto de editorial y obviamente es un equipo multidisciplinario. La ilustración yo considero que debería ser parte de ese equipo, debería estar adentro porque no es un simple pago, hago un dibujo y siento la retribución financiera de una, sino que dejáis explotar la imaginación aún más y eso incrementa el valor del producto. Entonces, mi consideración. Pero entendiendo que la editorial es un conjunto de personas que van a estar aportando a ese producto final, yo voy a algo más simple. ¿Cómo se constituye esa editorial? Porque he visto muchos autores que están buscando a esa editorial perfecta, que siga y sea parte de la línea donde su juego calce, pero ¿cómo se constituye, digamos, a nivel jurídico? Porque hay personas trabajando dentro de la editorial, pero ¿cómo yo me puedo hacer editorial? Hay una actividad económica, entendiendo que en Chile todavía no hay como un rubro, una actividad, no sé, pues 700 y tanto en el servicio de impuesto interno que te diga, ¿eres editorial? Por eso, y por eso nos integramos acá y ver el Congreso, ¿cachai? Porque nos interesaba ver hasta dónde podemos llegar, ¿cachai? Entendiendo que... Y ahora entiendo más a nivel global de cuáles son las etapas. O sea, tu presentación me aclaró harta idea. Entonces, era eso. Hay una actividad económica, ustedes ocupan un par, hay unas en específico para poder desarrollar la editorial pensando autogestión, para poder llegar después a gestionar otros productos. Pero Para ser sintético, ¿cierto? Las editoriales, por lo menos entendidas aquí en Chile, y para Ludi Chile, ¿cierto? Son personas jurídicas, empresas, fundaciones, etcétera, ¿sí? Tienen que tener inicio ante impuestos internos y en la constitución de tu empresa tú dices qué es lo que hace tu empresa. Es un documento que uno va al notario, ¿cierto? Ahora empresa en un día, ¿no? Mi empresa no era no es tan moderna, digamos, pero uno dice qué es lo que hace. Y ahí uno dice, yo me voy a dedicar, esta empresa se dedica a editar juegos. Y en impuestos internos hay 2 códigos que son los más usuales que utilizan las empresas, que son otras actividades de edición, básicamente puede ser cualquier cosa, pero estamos ahí en ese saco, en el saco de las otras actividades de edición. Y además hay otra que es la venta de juegos y juguetes, que también nos meten en un saco un poco grande, pero esas son las 2 más usuales dentro del mundo de las editoriales. También están otras actividades de diseño, etc. Esa, en sintético, es lo que te puedo decir sobre cómo se constituye para Ludi Chile una editorial de juegos de mesa. Pero, por tiempos, disculpa, Jorge. pero después podemos conversar después con una cerveza en el bar. Pero 20 segundos, que hace un tiempo yo explicaba que nosotros habíamos nacido de los errores, que Sir Cocktail era una serie de errores tras error, y le puedo decir qué giro no usar, que hay uno que se llama fábrica de juguetes. Fabricación de juegos y juguetes. Sí, y nunca elijan fábrica porque eso necesita que el suelo donde ustedes tienen su casa matriz tenga cierto permiso, y ese no se debe ocupar. Aprendizaje. Bueno, y por último, cortita. Súper cortito. Muchas gracias a los expositores. Y te quería preguntar, Rodrigo, en el diagrama que me gustó harto que hiciste, me faltó encontrar o en qué lugar estaría fabricación, manufactura, en el fondo, y financiamiento.
que creo que son de las dos piedras de tope que tenemos la gente que está diseñando, creando, comercializando, importando. ¿Dónde estaría? Sí, hay un montón de cosas que faltaron. Faltaron también, hay una figura, ¿cuánto rato puedo hablar de esto? 8 minutos. No, hay hartas figuras que también faltan, los agentes. Hay una figura, sobre todo en Europa, que es como que representantes de autores que ayudan a los autores a hablar con editoriales, y también agentes de editoriales que mueven las propiedades intelectuales de los juegos para que otras editoriales los localicen, y así una serie de cosas. En cuanto a la inversión, que es como meterse la mano al bolsillo y correr el riesgo, yo he visto que eso ocurre tanto en el lado editorial como en la distribución. Yo he visto también, de nuevo, solo cosas que he visto, es en Europa existe separada la función de la editorial del publisher, que es como aquella persona que solo publica, que nosotros podríamos entenderla como una editorial que solo localiza, por ejemplo, que solo se mete la mano al bolsillo para imprimir juegos que otra persona desarrolló. Entonces, la inversión o quien corre el riesgo es una cosa bien, puede estar en cualquier parte. Incluso editoriales que invitan a los autores a ser parte del negocio. Y yo no quise poner en mi diagrama de gente que aporta valor a las imprentas específicamente, porque las entiendo como un proveedor de esta cadena. O sea, como alguien que uno contrata, le dice, te pago para que tú me pases esto, y no hay como un valor creativo. Pero perfectamente alguien podría rediseñar el flujo que yo hice considerando a las imprentas. Para los que no escucharon los comentarios que ocurrieron aquí adelante, el murmullo de adelante, mañana, este es el primer conversatorio de edición, toda la primera mitad de la edición, y mañana vamos a hablar de la segunda mitad del trabajo editorial, que incluye manufactura, distintos tipos de manufactura. Hablamos de la legalidad y de contratos, ¿cierto? Y también vamos a hablar de otros saberes creativos que se involucran en el proceso. Así que estamos cerrando. Y invitados, invitadas para mañana, bien temprano, empezamos a las 9 de la mañana, con la segunda parte de editorial, donde pueden seguir haciendo todos sus aportes y comentarios y preguntas.